El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron del aceite, en cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a su encuentro. Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: en verdad os digo que no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta solemnidad para nosotros de Santa Eulalia se nos pone este Evangelio: las 10 vírgenes, las 5 prudentes. En el fondo es lógico, es un Evangelio que va muy bien de cara a lo que es entender la salvación y lo que es lo que nos jugamos y cómo llegamos. Pero lo hace con un lenguaje un poco extraño para la mentalidad de hoy. Las vírgenes, que eran estas chicas todavía casaderas, que acompañaban al novio a casa de la novia, a buscar la novia, y la llevaba el día que no era el día de la boda exactamente, ya estaban casados, era el día público de las bodas, o sea, el día en que pasaba la novia a casa del novio. En la mentalidad judía, cuando había el compromiso ya estaban casados, con el compromiso se casaban, pero normalmente tardaban un año en hacer la ceremonia de bendición y de acogida en la casa del novio. Es un poco lo que le pasa a la Virgen. La Virgen ya está desposada con José cuando es la Anunciación, pero todavía no están viviendo juntos, legalmente casada, pero sin convivir con el marido todavía. Y por eso es todo un lío. Algunos dicen, bueno, todo el lío que hay a partir de este nacimiento especial, de esta concepción especialísima de Cristo. Pero aquí es otro tema, aunque tiene que ver con las bodas. El caso es que las bodas se hacían por la tarde-noche, cuando se iba el sol. Entonces iba en la boda, el novio iba puerta en puerta donde estaban en los pueblos, sobre todo esto todavía se hace en algunos pueblos de Oriente. Va a buscar casa por casa a las vírgenes casaderas que acompañan al novio con luces, y eran lámparas de aceite en aquella época. Bien, una vez están todas, van a buscar a la novia. Y aquí, hasta ahí, lo que es la historia de las bodas, y entonces empieza lo que es la parábola. 10 vírgenes tienen sus lámparas, van al encuentro del esposo que viene. El esposo, no su esposo, sino el esposo, han de acompañar al esposo ellas. Bien, nada, que no viene. Dice que llega la noche y se duermen. En la mentalidad de las parábolas, el llegar la noche y el dormir es el signo de la muerte. Mueren. O sea, cada virgen nos representa a cada uno de nosotros que esperamos que Cristo vuelva. Y llegará el momento de nuestra muerte. Y llega aquí, dice, la medianoche. La medianoche es el momento clásico en las parábolas de la vida eterna, de la resurrección y de lo que será el juicio después.
se despiertan y entonces se dan cuenta que unas tienen aceite y otras no. ¿Qué representa el aceite sino la gracia de Dios? Unas vivían en gracia, vivían en la voluntad de Dios y las otras no. Danos de vuestro aceite. Ahí es donde se nota que son vírgenes necias. Este aceite no se da. Este aceite se lleva incorporado a sí mismo. Es una gracia de Dios aceptada y puesta en cada uno. No se puede dar. Si sois tan necias, iros a comprarlo en la tienda. No se puede comprar ni vender este aceite. Y es entonces que llega el novio y entran ellas sí en la gran fiesta de bodas que representa el paraíso, representa la salvación eterna. Y lo curioso es que cuando llegan estas, la respuesta, puerta cerrada, en verdad os digo, no os conozco. Y aquí viene toda la enseñanza o buena parte de la enseñanza de esta parábola. Quien no tiene aceite, el aceite de Dios, la gracia, el que no tiene la imagen de Cristo en nosotros, el que no ha vivido en Cristo, no le conoce el Señor. Y si no te conoce no tienes nada que hacer, no entras. Y no te conoce porque tú has decidido que no te conozca. Cada uno es el que decide si seguir la gracia o no seguirla. Aquí esto siempre me ha hecho mucha, entre comillas, gracia a mí. Toda esta gente que va diciendo, bueno, la fe es una gracia, ¿cierto? Yo no tengo fe, así que no tengo esa gracia, la culpa es de Dios, que no me la ha dado. Y dices, no, Dios da a todos la gracia. Todos la reciben en algún momento. El problema es si tú la has aceptado o la has rechazado, y cuando la rechazas, ya la has rechazado. Y muchas veces cuesta mucho más, si al principio se rechaza, volverla a aceptar. O mucha gente que aceptó la gracia en un momento, pero como dirán las otras parábolas, cuando llega los quehaceres de la vida, se han ido apartando. Cuando han llegado problemas en la vida, bueno, mucho más fácil robar, no le llamemos robar, aprovecharnos un poco de los demás, del estado, de las cosas, hombre, vivir como los demás, hacer lo que los demás hacen. Yo no hago el mal, hago lo mismo que hacen los demás. Yo soy muy bueno, estamos hartos de esta historia, yo soy muy bueno. Yo hago lo mismo que hacen los demás. Si todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? Y dices, ¿tú por qué no? Porque eres cristiano. Y entonces te salta, es que yo no soy cristiano. Vale, entendido. Has renunciado a Cristo. ¿Y después qué? Después te vas con quejas a Dios de cómo te van las cosas, pero no quieres ser cristiano. Pero sí que te quejas ante Dios porque no ha hecho lo que tú quieres. Esas son las vírgenes necias. Vírgenes prudentes, las que buscan realmente la voluntad de Dios, las que buscan, o los que buscamos todos, seguir a Cristo en medio de las dificultades, aunque a veces fallemos. Para eso tenemos el sacramento de la penitencia, aunque a veces no sigamos todo lo que el Señor quiere, pero se nos pide esa conversión continua para volver siempre al Señor, para seguirlo, para alimentarnos con su gracia, para ser reconocidos por Él cuando Él vuelva o cuando nosotros vayamos a Él, y que nos abra las puertas a la vida eterna, que no nos diga, en verdad os digo, no os conozco. Es curioso porque aquí en este texto se salta la segunda parte, pero los dice casi siempre en las parábolas. No os conozco a vosotros que obráis el mal. Y obrar el mal es obrar contra la voluntad de Dios. Es el fruto del egoísmo, el fruto del pensar solo en sí mismos, el de creer que yo soy el único importante y así tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Ahí está el mal, olvidarse del Señor, el único bien, el que nos abre esas puertas a la vida eterna.